Bienvenidos al estudio sistemático del Evangelio de Marcos con un servidor, el pastor Pedro Luis Infante, mi esposa Laura, que está del otro lado en los controles técnicos, aquí haciéndonos bolas con la tecnología, pero vamos saliendo. Gracias a Dios vamos saliendo. Hoy nos toca Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos del 33 al 34. ¿Cómo ven? Un par de versículos, pero que nos dicen cosas muy puntuales y que nos recuerdan cosas que debemos de tomar en cuenta. Parece que no dice mucho, como siempre les digo, pero nos dicen cosas muy importantes. Y quiero recordarles, antes de comenzar, antes de orar, de hacer nuestra oración para comenzar, quiero recordarles que después de esta clase, que hoy es miércoles, para la próxima semana hemos cambiado el estudio para el martes. Misma hora, a esta misma hora vamos a estar transmitiendo en vivo, pero en día martes, para que ustedes estén previstos. Vamos a cambiar esta clase a los martes, de manera que pues podamos seguir en contacto y seguir con el Evangelio, y sobre todo para que no se pierda la constancia que ya llevamos bastante de estar estudiando. Pero bueno, pues los invito a hacer una oración para que sea el Señor el que nos vaya guiando en este hermoso estudio que van a ver, está bien interesante. Vamos a hacer una oración. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra, Señor. Bendícenos con este conocimiento, ayúdanos a aprender lo que tenemos que aprender y que nos muestres tú con tu palabra, que nos muestres con tu mano poderosa, con tu guía, Señor, qué es lo que debemos aprender, qué es lo que nos dice este texto tan hermoso. Porque a veces son pequeños versículos que pasamos de largo, pero a veces nos recuerdan cosas importantes. Señor, guíanos y que todo sea conforme a tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues estamos en Marcos capítulo 4, versos del 33 al 34. Les pido si lo buscan para que lo podamos leer juntos. Estamos en Marcos 4, del 33 al 34, donde dice, voy a poner los lentes porque luego no leo bien. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Pues eso es lo que nos dice esta hermosa palabra. El tema que encontramos en primera instancia, sí, a la vista, es un tema que ya habíamos visto antes aquí en este estudio. ¿Por qué? Porque venimos estudiando sistemáticamente y en versículos anteriores ya nos había hablado de esto. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a decir sus primeras parábolas, de hecho la primera parábola en este evangelio, Él decía a sus discípulos cosas interesantes. Recordemos, vamos a regresarnos unos versículos, Marcos 4, pero vamos al versículo 11 y 12, para que veamos qué dice ahí. Es el mismo capítulo, nada más el Marcos 4, pero versículo 11 y 12. Les recuerdo que hoy estamos estudiando Marcos 4, 33 y 34. ¿Sí se fijan? Entonces dice Marcos 4, 11 y 12, y nos dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pues esto es muy importante, ¿no? Porque pues ya lo comentamos la vez pasada, sé que fue, más o menos le calculo que fue hace un mes que estábamos estudiando esto. Y recordamos que dijimos en aquel entonces que hay que entender esto, que no es que Dios separe y haga una diferencia o haga una acepción de personas entre ellos, no, sino que ellos mismos hacen la acepción de personas, ellos mismos se separan al no creer. Entonces los que creen, pues reciben el conocimiento, y los que no creen, pues solo por parábolas. Pero nuevamente, el ser discípulo de Cristo hace la diferencia. Y es más o menos lo que nos está diciendo aquí en Marcos 4, del 33 al 34, porque nos dice, Marcos 4, vamos al primer versículo. Marcos 4, 33 nos dice:
Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Aquí Marcos está hablando, si se fijan, en segunda persona. Está escrito en segunda persona. Dijéramos como un narrador, como si Marcos fuera el narrador y estuviera narrándonos estas cosas. No olvidemos que detrás de él, pues recordando todos estos hechos, está el apóstol Pedro, que es el que le ayudó a escribir este evangelio. Entonces, esto que leemos en este pasaje de estos dos versículos, lo está diciendo Marcos y Pedro y no el Señor Jesucristo. A diferencia de lo que leímos en Marcos 4 del 11 al 12, ahí sí era el Señor Jesucristo diciendo estas cosas. Entonces nos damos cuenta que ellos solo están recordando lo que Cristo dijo y están haciéndolo puntualmente. Si bien ya lo escribieron antes, pues aquí lo están recordándose para que quede nota de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo con estas parábolas. La importancia que tiene esto es que ellos le están dando una preponderancia, una importancia, por eso lo recuerdan. Y nos lo dejan dicho para que también nosotros, las personas que iban a leer estos evangelios, lo tomaran muy en cuenta. O sea que esto, en pocas palabras, es muy importante. Nos dice el pasaje, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Y eso lo entendemos perfecto. Pero al final de este versículo nos dice, conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Pues nuevamente podemos ver que de acuerdo al texto, la diferencia la hacen las personas y obviamente no el Señor, ya que unos, los discípulos, pues lo seguían a todos lados. Ellos iban a donde fuera el Señor, ellos iban con Él. Dejaron todo, muchos de ellos dejaron todo por seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, los demás, las demás personas, pues solo cuando pasaba por sus poblaciones o cuando ellos podían acercarse, que estaban por ahí o pudieron dejar las cosas que estaban haciendo, la que estaba lavando la ropa, la que fue a comprar algo o el que fue a conseguir leña, no sé, cualquier cosa, y dijeron, ah, mira, ahí está Cristo, voy a pasar a verlo, ¿no? Pero aquí viene una reflexión que debemos de hacer y es nuestra primera reflexión de la noche. ¿Tú llevas al Señor contigo en todas las cosas que haces? O mejor dicho, ¿tú sigues los pasos del Señor a cada cosa que haces, en todo lugar en donde te toque ir, en donde te toque estar? O al contrario, como aquellos que solo cuando alguien les recuerda, pues te comportas como hijo de Dios. Porque era lo que hacían, muchos no dejaban de hacer sus cosas y seguían haciendo sus cosas, pero muchos pues tenían la oportunidad y iban, solo cuando tenían el chance, si no tenían el chance pues se olvidaban. Los apóstoles dejaron todo. Y ahí vemos la diferencia de un discípulo a una persona, dijéramos que pues iba y nada más para verlo, ¿no? Ahora sí, como decimos aquí en México, para el chisme, ¿no? Todos podemos escuchar las parábolas, la leemos y la escuchamos, pero no todos las van a comprender. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque tampoco comprenden, los que no entienden las parábolas, es que quizás tampoco están comprendiendo qué es vivir en Cristo. ¿Qué tiene que ver el vivir en Cristo con el comprender? Y es que forzosamente vivir en Cristo debe desembocar en una vida transformada por Él y como Él. No podemos ser los mismos que antes que conocíamos a Cristo. Una persona que igual mentía, igual robaba, igual adulteraba y conoce a Cristo y todo muy bonito, sí, ya soy creyente, ya soy libre en Cristo, pero sigo mintiendo, robando y adulterando. No tiene nada que ver, esa persona realmente no conoce a Cristo, porque el conocerlo es seguirlo y el seguirlo es hacer lo que Él dice, porque si no, no le estás creyendo, nunca creíste en Cristo. Si no transformó tu vida, nunca creíste en Él. Las parábolas
Estas parábolas son una narración con una enseñanza moral. Normalmente es un relato muy sencillo y fácil de entender, en el que pues obviamente se utilizan las pasiones y los deseos humanos a través de personajes. Estos personajes pues son inventados al paso de la narración, pero sin que sea una historia real. De aquí que en las parábolas los personajes no tengan nombres propios. Y esa es la diferencia de una historia a una parábola. En la parábola los personajes son personajes, el rey, el hijo, el siervo, etcétera, ¿no? En el caso de las historias, pues es Jesús, es José, es Pablo, así, nombres propios, ¿no? En la parábola se comparan, hay una comparación de situaciones de la vida común con enseñanzas profundas del reino, pero que también tienen que ver con la vida. ¿Con la vida de quién? De los que están transformados. Ahí vamos a ver cómo unos están transformados y otros personajes no están transformados. Y estamos viendo que los que están transformados, pues son los que buscan verdaderamente a Dios. Por lo que viene a ser como, han escuchado esa figura gramatical que se llama símil, que compara una cosa con otra. Bueno, es un símil, pero extendido. La parábola es un símil, pero extendido, alargado, ¿no? Pero esto que puede ser tan sencillo, así cuando lo decimos, ay, pues qué sencillo, cualquiera entiende una parábola, no se comprende tan fácil. Para ellos, los que vinieron cuando Cristo pisó la tierra, ellos necesitaban creer en Él para comprenderlo a profundidad, si no, solo era una historia. Ah, un cuento muy bonito, ay, sí, qué chistoso, sí, qué bonito, ¿no? Pero no podían comprender la profundidad porque les faltaba esa fe en el Señor Jesucristo. Si no sabes en quién crees y no crees en lo que Él dice, ¿cómo dices creer en esa persona? Pablo lo sabía muy bien y él lo interpretó perfectamente cuando nos lo dijo en Primera de Corintios, capítulo 1 del 18 al 19. Vamos ahí para que ustedes lo vean. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Un caballito, una pelusa de ropa. Fíjense, Primera de Corintios, capítulo 1, 18 y 19. Y nos habla de la palabra de la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por muy sabio que sea, por muy inteligente que sea la persona, si no tiene fe, no va a comprender la profundidad de estas cosas, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes, por ejemplo, alguna vez que fuimos a una clase de psicología que estábamos tomando Laura y yo, ahí en la UAM, Xochimilco, pues los hombres decían, es que es muy raro, ¿cómo es posible que Dios haya entregado a su hijo para que fuera sacrificado? ¿Qué padre haría eso? Bueno, es que una, no creen en Cristo, dos, no creen en Dios, y tres, ni siquiera han leído la Biblia a fondo para darse cuenta que es el mismo Dios que está sacrificándose por sus hijos, por nosotros. No es que haya entregado a su hijo. ¿Quién va a entregar a su hijo? Pues nadie, ¿no? Abraham lo hizo por obediencia al Señor, por fe al Señor, pero Dios no dejó que su hijo, que el hijo de Abraham muriera. Bueno, pues de la misma manera, aquí no es que Dios haya dejado que Jesucristo muriera, sino que Jesucristo se entregó a sí mismo para pagar por el pecado de todos nosotros. Y entonces vemos que Pablo, en 1 Corintios 1, de 18 al 19, pues nos está explicando esto, que para ellos es una locura porque no lo van a entender, van a decir, ¿cómo es posible? En nuestro caso, en este siglo, que a nosotros nos ha tocado vivir, se nos exige no nada más creer, sino se nos exige un poquito más de estudio.
Si bien tenemos que escudriñar como lo hacían ellos, pues nosotros debemos que comprender que la escritura fue escrita hace más de 2000 años y eso nos exige estudiar un poquito más. Pero ¿quién está dispuesto a estudiar para conocer a Dios? Si Dios es todopoderoso. ¿No es más fácil crear un Dios a nuestra imagen y semejanza? Muchos lo hacen. Por ejemplo, los que creen en la Santa Muerte, ellos ya se hacen muertos, se ven como muertos. Y de santa no tienen nada. Simplemente se ven como muertos y crean a un Dios que sea una muerte. Porque saben lo que les espera. Todos sabemos que vamos a morir, pero nosotros disfrutamos la vida haciendo el bien y ellos disfrutan la vida pues, haciendo el mal. ¿No es más fácil creerle a alguien que ya estudió y nos dice cómo es Dios? Simplemente yo le creo lo que me diga y lo que me diga es ley para mí. Tantas cosas que hay que hacer, tantos problemas por resolver y además tener que estudiar para conocer a Dios, que no estamos en sus manos y Dios nos cuida a todos. Pues pareciera que sí, ¿verdad? Pero no, no a todos. Porque también es muy clara la escritura cuando nos dice, por ejemplo, en Romanos 8, del 27 al 28. Son pasajes, he usado pasajes muy claros de comprender que hemos usado muchas veces. Romanos 8, del 27 al 28. Y fíjense cómo nos dice ahí. Romanos 8, del 27 al 28 nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No a nuestro propósito, al propósito de Dios. ¿Se dan cuenta? Y aquí la pregunta importante que debemos de hacernos es, ¿realmente vives conforme al propósito de Dios, a su propósito? Y eso hay que tomarlo en cuenta, pensarlo un poquito. Después continúa diciendo nuestro pasaje en el siguiente versículo. Avancemos un poco más al versículo 34, Marcos 4:34. Fíjense qué dice ahí. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pues ahora entendemos pues todo esto, ¿no? No les hablaba sin parábolas a los que no creían, pero pues se acercaban. ¿Pero por qué se acercaban? Pues por los beneficios de sus obras. Porque a la gente le gusta ver cosas maravillosas, ¿no? ¿No han visto que lo que más vende es el amarillismo? Las noticias, ponen las noticias más feas. ¿Cuándo ponen una noticia buena, así bonita, que dices, ay, qué bonito? Pues no, difícilmente. Tenemos que andarlas buscando en internet. Tenemos que andar buscando esas noticias de un señor que salvó a una viejita, un muchacho que salvó a un perrito que lo iban a atropellar, un joven que ayudó a empujar un coche antes de que pasara el tren. Esas son noticias bonitas, pero nadie las dice porque eso no vende. Eso entretiene, pero no vende. Lo que vende es el amarillismo, la sangre, los rostros demudados, totalmente tristes. Eso vende porque a la gente le da curiosidad, le llama la atención. Así a estas personas les llamaba la atención las obras. Ay, ¿viste cómo lo hizo? Ay, a ver si descubro el truco. No, no era truco. Ha de ser, será, no será. Ay, quién sabe. Vamos a ver, ya vino otra vez, a ver qué cosa hace. Los fariseos le decían a Cristo, a ver, enséñanos obras, enséñanos para que sepamos que vienes de Dios. Pues decía Cristo, no les enseñaré nada, nada, porque ustedes vienen por morbo. Entonces, nos damos cuenta que, pues, a sus discípulos, dice, a sus discípulos en particular les declaraba todo, pero solo a sus discípulos, solo a los discípulos, no a todas las personas, solo a los discípulos les declaraba todo. La pregunta aquí es, ¿tú, hermano, eres discípulo de Cristo?
¿Realmente eres discípulo de Cristo? Porque, y este pasaje, este pequeño pedacito que dice a sus discípulos en particular les declaraba todo, nos habla de dos cosas. En ese pedacito nos habla de dos cosas bien importantes. Uno, Él te declarará todo lo que tengas que saber. Solo tienes que ir a la Biblia, orar al Señor, y en cuanto comiences a escudriñarla, no nada más a leerla como si fuera un libro de recetas, no, a escudriñarla, se revelará ante ti todo lo que el Señor quiere que sepas. Todo. Y seguramente es lo que tú vas a necesitar en tu vida o lo que estás necesitando. Y punto número dos, cosa muy importante en este pedacito, todo te lo dirá en forma particular, porque dice en particular les declaraba todo en particular. Particular significa que te va a revelar a ti algo muy especial. Te va a revelar a ti lo que tú necesitas. No a todos juntos, porque no todos tienen los mismos problemas. A ti te va a revelar lo que necesitas saber. ¿Por qué? ¿Por qué a ti te va a decir una cosa y a los demás no? Pues principalmente, aunque él sea amigo de todos, sabe que cada uno de ellos es su amigo. Y cuando uno tiene un amigo, sabe cuál es la circunstancia de cada persona porque los conoce. Jesucristo nos conoce a cada uno en particular. ¿Por qué? Pues porque tenemos una relación con Él. No, Él tiene una relación con todo su pueblo. ¿Quién sabe quiénes serán? No, Él tiene una relación personal con Él. Por eso es tan importante. A veces la gente piensa que una iglesia pequeña pues no sirve de nada porque pues faltan integrantes, o sea, es muy poca gente y no hay la emoción y todo. Pero en las iglesias grandes no siempre el pastor que es guiado por el Señor, conoce a las personas. No siempre el pastor tiene la oportunidad de ayudar a las personas. A veces necesitan ayuda en cosas tan simples, pero que para ellos es lo súper difícil o muy complicado de vivir. La más grande tribulación. Y puede ser algo muy sencillo. Con entenderlo puedes salir adelante. Pero pues si no puedes hablar con el pastor, si hay 20 antes que tú, si te da cita para dentro de 2 meses, ya aparece el seguro social. Entonces, pues es dificilísimo. ¿Cómo va a haber una relación personal? No se puede. Por eso pone el Señor a sus pastores, para que ayuden a las personas. Ellos que estudian la palabra por medio, nosotros como pastores, cuando tenemos una consejería, es el Señor el que está vaciando su conocimiento en uno para dárselo a la persona que está enfrente y que necesita esa palabra de Dios para ayudarle en su vida. No es lo que yo quiera decir, no es psicología, no es sociología, no es filosofía, no. Es la palabra de Dios que nosotros como herramienta, nada más, como una herramienta, como si fuéramos un embudo, cae sobre nosotros el conocimiento que Dios necesita decirle a esa persona, porque tiene una relación personal con ella. Tener una relación con Jesucristo comienza al momento de darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Es como cuando tú ves un grupo cuando somos jóvenes, ¿no? Y vemos un grupo de niños que están ahí jugando y todo, y tú dices, yo quisiera jugar con ellos. Tengo la necesidad de conocerlos, la necesidad de hablarles, porque quiero jugar con ellos y compartir esa alegría que ellos están compartiendo cuando juegan. Entonces te acercas y, hola, yo juego, ya, pues se ve que juega bien, bueno, mételo, tú vas de defensa, ¿no? Y ahí te ponen a jugar con ellos, ¿no? O con las niñas, ¿no? Así sucesivamente. Es un hecho natural que los seres humanos necesitamos convivir con otras personas. Pero en el caso de Cristo comienza cuando nos damos cuenta que nos hace falta algo. Podemos tener amigos, familiares, gente que nos conoce, profesores que nos aman, pero nos falta algo en nuestra vida. Y ese algo es Cristo. Y bueno, pues
a veces que estamos realmente perdidos sin Cristo. A mí me pasó, y yo creo que a cada uno de ustedes, hermanos, les pasó que cuando no teníamos a Cristo en la vida, estábamos perdidos sin Él. Cada cosa que hacíamos nos salía mal. Nos dábamos cuenta que somos pecadores. Antes pensamos que lo que hacíamos estaba bien, pero cuando lo pasamos por el filtro de la Escritura, nos damos cuenta que somos pecadores y eso nos lleva, esa confrontación nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. Y por ende, pedirle al Señor que entre en nuestros corazones para que sea la autoridad de nuestras vidas, porque nosotros solos decidíamos muy mal y hacíamos muy mal. Pero si Él toma las riendas, Él que es sabio, que es perfecto, pues nuestra vida cambia. En el caso de Dios nuestro Padre, Él siempre ha deseado estar cerca de nosotros. Así nos creó, para tener una relación personal con nosotros. Nosotros paseábamos con Él, y digo nosotros por medio de nuestros padres, Adán y Eva, paseábamos con Él en el jardín del Edén. Había una relación personal, pero el pecado nos destituyó de la presencia de Dios y nos quitó esa relación personal. Por muchos años ellos no pudieron tener más que el sacerdote tenía la relación personal, el profeta tenía la relación personal, pero la gente no. Estaban todos destituidos de la presencia de Dios en su vida. ¿Hasta qué? Hasta que llegó Cristo. Pero estar en Cristo, estar verdaderamente en Cristo, no solo significa seguirle. Ay, soy un seguidor de Cristo, claro. Yo me acuerdo de la película, no sé si vieron esa película de Forrest Gump, que un día pues, era un niño que corría mucho y un día salió, pues no sé, creo que se le muere su novia o algo pasó, no se le muere, se separa su novia, lo abandona, algo así. Y sale a correr del sentimiento que traía guardado y corre y corre y corre. Y en la película, pues es una película, no es fantasiosa, pero atraviesa toda la Unión Americana corriendo de costa a costa. Entonces pues, empieza a salir en las noticias y la gente lo que trata de entrevistar, la gente lo busca y de repente ya va uno siguiéndolo y ya va otro y de repente ya tiene un séquito de 20, 30, 40 personas siguiéndolo y lo seguían al Forrest Gump. A este muchacho lo seguían y allí iban detrás de él, detrás de él, detrás de él, hasta que llegó un momento que sobrellevó ese sentimiento que lo hacía correr y se detiene y todos los que están atrás se quedan, algo va a decir, a ver, shh, silencio, silencio, pongan atención, algo va a decir. Y voltea y dice, quiero irme a mi casa. O sea, lo seguían, pero no sabían por qué lo seguían. Simplemente lo seguían. A la gente le gusta seguir. Y no sabe si tiene calidad, si es bueno, si es inteligente, si es capaz, pero a la gente les gusta seguir. La ventaja de estar en Cristo es que significa que Él está con nosotros, no nada más nosotros con Él, sino Él también está con nosotros. Es una relación de ida y de regreso, hay comunicación, porque nosotros hablamos de Él, respiramos de su espíritu, vivimos en sus caminos y lo mostramos con nuestro testimonio de vida. El mismo Jesucristo nos mostraba estas cosas y por eso nos daba, bueno, en el caso aquí de los apóstoles, les daba este mandato porque eran los primeros discípulos de Cristo. Ahora ya somos millones, pero en ese entonces pues solo eran 12. Fíjense, vamos ahí a Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Pasaje también muy conocido, pero véanlo con esta óptica que les estoy comentando. Mateo 28 del 19 al 20. Son los últimos dos versículos del capítulo. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo está diciendo a los discípulos, recuerden. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Tú eres discípulo del Señor? ¿Tú, hermano, eres su discípulo? Porque eso es lo que hacemos. Instamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Ya si ellos no quieren, pues es su problema. Pero nosotros los instamos a que enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. ¿Sí? Y salimos por el mundo y con nuestro testimonio, algunos hablando como los pastores, pero otros con su testimonio mostrando las cosas de Cristo. Y los llevamos y los invitamos a la iglesia, mira, para que conozcas y sepas, y al final ellos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de los tres. Y dice Cristo, he aquí yo estoy con vosotros, con sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Cuando llegó Cristo a este mundo, ya no estaban perdidos. Los que creían en Dios sabían que Dios iba a estar con ellos, ya podían hablarle directamente al Señor. Ya no necesitaban del sacerdote o del profeta, podían hablar directamente con él. Hasta aquí como lo que dice el texto, pero hay una cosita que hay que tomar en cuenta. Ya para terminar, nunca debemos de dejar de analizar si los pasajes sinópticos nos aportan algo que podría ampliar nuestro conocimiento del momento puntual que están viviendo en este pasaje que estamos estudiando y la enseñanza que hay en él. Y es bien importante porque a veces nos olvidamos de leer el sinóptico, solo leemos el pasaje. Pero ¿qué nos dice el sinóptico? ¿Nos aportará algo? Vamos al sinóptico de nuestro pasaje, que está en Mateo 13, del 34 al 35. Y eso es solamente conocimiento, pero pues podríamos hacer un sermón de todo lo que dice aquí, pero realmente nada más es para que ustedes sepan cómo está relacionado en otro evangelio, en este caso el de Mateo 13, 34 al 35. Y fíjense cómo dice lo mismo, nada más que lo dice de otra manera. Mateo 13, 34 al 35. Y escribió Mateo. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pues es lo que dice Mateo. Y dice Mateo, mira, se va a conectar mi hermano Julio, según ya le di acceso. Mateo nos dice eso, ¿no? Mateo 13, el 34 al 35, que es el sinóptico de Marcos, ¿sí? Todo indica que esto que está escribiendo Mateo, él lo está recordando de un pasaje, él dice, esto que dijo Jesucristo como que yo lo he oído en otro lado. A veces pues es difícil, ¿no? Para nosotros pues recordar toda la escritura, ¿no? No sé si no puede conectarse, pero bueno. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Ya si nos ponemos a hurgar y a buscar, yo encontré uno que se encuentra en los Salmos, en el libro de los Salmos. Parece que Mateo está recordando el libro de los Salmos 78, capítulo 78, y yo quisiera llamar su atención de los versículos 1 al 4. Salmos 78, del 1 al 4. Salmos 78, del 1 al 4. Vamos a irlo buscando. Entonces dice ahí, fíjense. Salmo 78 del 1 al 4 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y pongan atención al versículo 2 que dice,
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su profecía y las maravillas que hizo. Verso 2 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. Cualquiera diría, bueno, es que proverbios y parábolas son cosas distintas. Pero hay que entender que en aquel entonces, pues los nombres no estaban tan definidos y esto es una traducción. No quisiera meterme ahorita qué significa uno en griego y qué significa el otro en hebreo y sucesivamente, pero lo que sí nos está diciendo es que va a abrir su boca con palabras especiales, porque un proverbio es especial, no es una narración continua o normal, común y corriente. Y una parábola también es especial, no es una narración continua y común y corriente, como quien está platicando algo. Es lo que vimos, una historia, pues una parábola es un suceso que, bueno, no un suceso, es algo que está inventando al paso, como cuento que está inventando al paso, pero pues los personajes no tienen nombre, ¿no? Aquí Mateo pues nos recuerda lo que había inspirado en Mezquil de Asaf. ¿Quién es Mezquil de Asaf? Pues la persona que escribió este salmo. Y ellos, tanto este Mezquil de Asaf como Mateo, le están dando una gran importancia. Pero por lo que vemos nosotros, es una revelación, es una profecía de lo que el Señor iba a hacer cuando viniera a esta tierra. Cuando lo leemos así el Salmo, decimos, bueno, pues eso es lo que está diciendo. Pero ya cuando lo comparamos, porque dice la Escritura que son sombras de lo que había que venir, nos damos cuenta que es una profecía de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Y Mateo se da cuenta de estas cosas. Por eso lo escribe ahí. No nada más lo escribió porque dijo, pues suena bonito. No, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Hay que entender una cosa, entendemos por qué razón Marcos no lo dejó escrito, Marcos no lo pone esto. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de Marcos era llegar a los gentiles con este evangelio de Marcos. Y por lo tanto los gentiles no estaban relacionados, no estaban empapados de la escritura, de la antigua escritura del Antiguo Testamento. Ellos son gentiles y no les interesaba. Ellos querían saber que realmente Jesucristo era Dios y era la intención de Marcos. Sin embargo, Mateo, al ser judío y escribir su evangelio para los judíos, su finalidad es que los judíos entendieran que Jesucristo era el Hijo de Dios, un Dios que también era el Dios de los judíos. Cada uno tenía su intención. El Evangelio de Marcos iba hacia los gentiles y el Evangelio de Mateo tiene muchos detalles que nos hacen ver que iba hacia los judíos. Si hablamos, por ejemplo, del de Lucas, es un evangelio que nos va a hablar profundamente de lugares, fechas, personajes que están en la historia. Porque el Señor sabía que nosotros íbamos a escudriñar esto y que mucha gente iba a decir eso, no es cierto, pero son personajes, lugares, pueblos, civilizaciones que están en la historia. Entonces, pues le da mucha seguridad al Evangelio de Lucas y a los demás evangelios porque te narra cosas que sí existieron y que existen. En cambio, por ejemplo, el Evangelio de Juan es mucho más espiritual. Está dedicado Juan a que la gente viera todas las obras que había hecho Jesucristo para demostrar que sí era el Hijo de Dios. Cualquiera que lo viera dijera, estas cosas no las pudo hacer nadie más que un Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que de alguna manera pues, lo que nos dice Mateo pues es importante para recordar que Mateo sí está tomando en cuenta la profecía del Señor Jesucristo. Sin embargo, Marcos pues no, porque no le interesaba, porque no iba dirigido a los judíos, sino iba dirigido a los gentiles.
Hasta ahí nuestro análisis de este hermoso estudio del Evangelio de Marcos, que hoy estudiamos, capítulo 4, versos del 30 y ¿qué? ¿Qué les dije? Se me olvida. Del 33 al 34. Dos versículos, sí, nada más. Y pues no quisiera irme sin una pequeña conclusión, muy sencilla. Ya hemos estudiado algunos de estos temas, pero en este pasaje nos da la oportunidad de hacer conciencia y preguntarnos si somos un verdadero discípulo de Cristo. ¿Nos estamos comportando como un verdadero discípulo de Cristo? Porque el discípulo de Cristo, en aquel entonces tenían que andar con Cristo para todos lados. Hoy en día Cristo anda con nosotros para todos lados. No nos pide que andemos detrás de una persona. Las personas no deben de andar detrás del pastor, aunque a veces algunos pastores son encajosos y los traen, ¿no? Pero la realidad es que tú tienes que ir a hacer tu vida porque Cristo va contigo, o no sabéis que que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces Dios va contigo para todos lados. Ahora, ¿te comportas así, como un discípulo de Cristo en toda ocasión? Porque eso depende de si en verdad estamos creyendo en Él o medio estamos creyendo y dudamos. E inclusive algunos solo lo buscan por los milagros en su vida. Ay, sí, yo sigo a Cristo para que se alivie mi tío. Ay, yo sigo a Cristo para poder tener dinero. Ay, yo sigo a Cristo pues para que haya paz en mi casa. O sigues a Cristo porque lo amas, porque lo conoces, porque verdaderamente lo has conocido y te has empapado de su escritura. ¿Por qué seguimos a Cristo? Hay que entenderlo. Porque si sí creemos en Cristo y somos verdaderamente sus discípulos y hacemos lo que Él manda, se nota en nuestra relación personal con el Señor. Se nota, se ve. Entonces es algo que nosotros, cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta. ¿Se nota a Cristo? Cuando te ve la gente te dice, oye, ¿qué eres cristiano? ¿O qué? Como que eres diferente, ¿no? Sí, soy cristiano, soy discípulo de Jesucristo. Ah, órale, qué buena onda, ¿no? Pues algunos te seguirán hablando, algunos no, pero allá ellos, ¿no? Hasta aquí, pues, nuestro análisis de este hermoso Evangelio de Marcos. No sé si mi hermano Raúl tenga alguna duda, alguna pregunta que quisiera hacer, querido hermano, porque ahora sí nos abandonaron todos, andan de gira. Ah, no, todos tienen problemas, algunos problemillas. Algunos problemillas. Y algunos Sí, están, pues, perdón. pues comentarte, ¿no? Realmente que pues qué hermoso saber que tuvo que nacer Jesucristo para que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de saber que está Jesús siguiéndonos en todas partes, ¿no? Es hermoso. Debo decirte que, bueno, yo en mucho tiempo de mi vida, pues era yo creyente, creía yo en Dios, pero pues realmente tenía una vida pues, muy mundana, ¿no? Realmente no tenía yo la menor intención ni siquiera de escuchar su palabra, no lo sabía, ¿no? Pero pues ya sabes que de un tiempo para acá, pues me he hecho el propósito de escuchar su palabra, de seguirle, y eso me ha convertido, me ha hecho ser en realidad, pues un poco mejor como persona, porque estoy aprendiendo de su palabra, ¿no? Y en un principio yo quería leer la Biblia y como me ha costado siempre mucho trabajo porque, bueno, estamos hablando de las parábolas, ¿no? Que son difíciles de entender cuando no tenemos el conocimiento de su palabra. Y bueno, si yo me siento pues seguidor de Jesucristo porque ahora estudio su palabra, porque lo amo, porque creo en él. Mas, sin embargo, confieso que pues realmente no siempre está uno tan, bueno, de repente se nos olvida, ¿no? Porque estamos metidos en otros quehaceres, en otros problemas y todo eso,
Mas, sin embargo, siempre hay un momento de reflexión y, como dices tú, recurrimos a Jesucristo para, pues, manifestarle que estamos con Él. Y más que nada es que estamos con Él, pues reconocer que Él está con nosotros, ¿no? Y que pues ese es en quien nos podemos apoyar en todas nuestras dificultades. Él nos escucha y sabe de nuestras dificultades, nuestros problemas, y pidiéndole con fe, la fe que cada vez es más grande, pues es más grande porque cada vez lo conocemos mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el compromiso es seguir adelante, pretender estar en Cristo, pues la mayor parte de nuestra vida de lo que podamos, ¿no? Que debe de ser completamente, mas sin embargo, te digo, de repente flaquea uno y comete uno, pues pues, comete unos errores, vaya, ¿no? Pero es hermoso saber que Jesucristo está con nosotros y que ahora es Él el que va con nosotros a todas partes. Y donde quiera que vayamos, ahí está Él, ¿no? Para que nosotros pues nos sintamos libres, protegidos por Él, y y que lo hagamos pues parte de nuestra compañía, ¿no? Que siempre sintamos su presencia en nuestras vidas. Así es que bueno, pues estamos aprendiendo y pues yo agradezco mucho este estudio porque sí nos deja ver que hay que estar en Cristo constantemente, no perdernos en el camino. Muchas gracias. Gracias, querido hermano Raúl, gloria a Dios porque es bueno con nosotros y nos brinda su palabra y nos pone pastores para que cada uno aprendamos y así como pues yo tuve mi pastor y ahora soy pastor y habrá después personas que se levanten para ser pastores y enseñar a las siguientes generaciones. Así ha sido el plan de Dios y no se equivoca, es perfecto. Gracias, hermano Raúl. Al contrario, gracias a ustedes. Y ya nada más para terminar, no sé si alguien habrá dejado algún saludo, alguna pregunta, alguna cosa. Sí, saludos de Marcela Martínez, Provi, de Fabián también, de Leti Guillén, de Sofi. Dice Sofi, yo estoy presente. La Sofía, mi Dice, querida. Qué bueno. agradezco a Dios que esté conmigo todo el tiempo y hasta el final de mis tiempos. Eso. Marce dice, estuvo muy interesante, aprendí mucho, como siempre. Dios está todo el tiempo conmigo, soy su discípula. Amén. Hermoso. Bien, gracias por nuestro estudio, pastor. Sigo a Cristo porque lo amo, por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. No tiene precio y porque Él ya me amaba antes. Amén. Y bueno, son los comentarios que hasta ahora salen. Tenemos. Pues sí, queridos hermanos, pues hasta aquí llegamos nuestro tiempo, ya se va a cumplir más o menos un poquito antes de la hora, pero hoy pues fueron 2 versículos, no podemos inventar más de lo que está escrito. Claro, se pueden decir mucho más cosas y empezar a agarrar cada tema y buscarle más, pero creo que con esto ya tenemos una idea concreta por qué fue tan importante para Marcos y por supuesto para Pedro el reforzarnos y recordarnos esto que había dicho Jesucristo, el dejarlo ahí plasmado para que nosotros lo supiéramos, para que en este caso los gentiles lo supieran y nosotros que venimos siendo gentiles, pues también lo supiéramos. Y es por eso tan importante. Así es de que vamos a hacer una oración para despedirnos y no sé si mi hermano Raúl nos quiere hacer una oración para despedirnos. Mejor tú. Tú que lo haces muy bonito, por favor. Vamos a pedirle a Lauri que lo haga. ¿Sí? Muchas Qué gracias. linda, gracias. Padre bendito del cielo, Señor, te damos gracias porque sin merecerlo somos tus discípulos y te seguimos, Señor, cada día y cada día nos permites estar ahí contigo, aprendiendo de ti y gozándonos con tu palabra, Señor. Te damos gracias por el día de hoy que nos llenaste de ese conocimiento y que podamos seguir aprendiendo y podamos seguir conociendo de ti.
podamos seguir practicándolo y siguiendo tus pasos, Señor, ese camino que dejaste trazado para nosotros. Te rogamos que bendigas la noche de cada uno de los que están presentes y también de los que verán este estudio posteriormente. Guíanos siempre, Señor, y bendice nuestro camino y nuestro andar en todo momento. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Este canal no está monetizado. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.